Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 1, titulada La carta a los Hebreos y a nosotros. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36, en el cual leemos lo siguiente: Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hablando a aquellos cristianos desalentados que estaban en riesgo de perder su confianza en Jesús y recaer en una relación con Dios como la del antiguo pacto, se les llama a tener paciencia. A ellos y a nosotros nos es necesaria la paciencia para recibir la promesa de Dios después de haber hecho su voluntad. Las pruebas más difíciles y desalentadoras llegan precisamente cuando somos llamados a obedecer la voluntad de Dios, aun y cuando el cumplimiento de su promesa se vea tan lejano. Y por eso necesitamos paciencia. La fidelidad que tú y yo mostremos en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse será precisamente la medida de nuestra obediencia y de nuestra madurez espiritual. ¿Te imaginas un día llegar a la iglesia y en el momento de la predicación principal ver y escuchar al mismísimo Jesús predicar? Sería extraordinario, ¿no te parece? Aun y cuando sí existen extractos a manera de resúmenes de algunos de sus sermones o de los de sus discípulos, estos solamente nos arrojarían un pequeñísimo haz de luz muy limitado de lo que sería realmente escucharlos. Pues bien, despidiendo lo que ha sido nuestro estudio de Deuteronomio y dando casi la bienvenida al primer trimestre del 2022, estaremos siendo edificados en esta última semana del 2021 mediante lo que Dios conservó en las Escrituras como uno de los primeros sermones completos dirigido a cada uno de nosotros. La carta de Pablo a los Hebreos. En lugar de ser estrictamente una epístola, Hebreos es más un sermón extendido que hace repetidas referencias a las Escrituras y a las prácticas de Israel. Es el sermón más largo en la Biblia en cuanto a por qué y cómo Jesucristo es superior a todas las cosas. ¿Para quién y por qué se escribió? Pablo escribió la epístola a los Hebreos para alentar a los miembros judíos de la iglesia a mantener su fe en Jesucristo y a no regresar a sus antiguas costumbres. Bajo la presión de diversas aflicciones, muchos de esos cristianos judíos aparentemente se estaban separando de la iglesia y regresando a la relativa seguridad de la adoración judía en la sinagoga. Y Pablo deseaba mostrar a esos cristianos judíos que la misma ley de Moisés apuntaba a Jesucristo y a su expiación como la verdadera fuente de salvación. Te invito a que iniciemos este precioso recorrido por lo que su mismo autor, el apóstol Pablo, llamó
palabra de exhortación. Es un hecho que aun y cuando Cristo Jesús durante su ministerio terrenal predicó varios sermones, no todas las personas tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje directamente de su voz. Y esta parece haber sido la experiencia de aquella congregación hacia quienes iba dirigido ahora el sermón de Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. De este pequeño pasaje extraemos por lo menos dos asuntos muy importantes. El primero es que la audiencia de Hebreos recibió el Evangelio bajo una experiencia muy similar a la de todos nosotros, es decir, a través de la predicación del mensaje por medio de otras personas. Fueron los evangelistas mencionados aquí quienes les habían anunciado la noticia de la salvación y además les confirmaron el mensaje. Pero también hay un segundo punto que no debemos dejar escapar, y es que en el verso 2 de Hebreos 3 leemos que la palabra ya había sido dicha por medio de ángeles, enfatizando luego en el verso 3 que había comenzado a ser anunciada por medio del Señor. ¿Qué nos dice esto? Si debemos tomar con seriedad la palabra que vino a nosotros por medio de los ángeles, entonces debemos tomar con aún más seriedad la palabra que nos llegó a través del Hijo de Dios. Asimismo, se lanza también una muy importante advertencia. Si un mensaje superior, traído por una persona superior, tiene mejores promesas, traerá también una mayor condenación si se llega a descuidar. La antigua palabra griega traducida en Hebreos 2:3 como descuidamos es amelezantes, la cual curiosamente se usa también en Mateo 22:5, cuando en la parábola del banquete de bodas se habla de aquellos que, sin hacer caso, ignoraron la invitación a la cena de bodas, lo cual se traduce en ambos casos en tener la oportunidad, pero ignorarla o descuidarla. Recuerda que este fue un mensaje para los creyentes y no para aquellos fuera de la fe. Por lo tanto, el peligro que se describe aquí no es el rechazo de la salvación, aunque el principio ciertamente también aplica ahí, sino más bien el descuido de la salvación. Si el libro de Hebreos no fue escrito principalmente como un tratado evangelístico, sino como estímulo y advertencia para los cristianos desalentados, cuán importante es que tú y yo nos sintamos realmente identificados aquí. ¿Por qué? Porque Hebreos fue escrito para aquellos que habían descuidado un caminar continuo con Jesús, algo que perfectamente podría haber estado sucediendo con nosotros al día de hoy, pero que igualmente nos recuerda que la palabra no solamente fue anunciada por el Señor, sino también confirmada con señales y prodigios.
a aquellos de nosotros que un día decidimos aceptar el mensaje de salvación por parte de nuestro Dios y tomamos la determinación de servirle activamente, nos hemos dado cuenta con el transcurrir del tiempo de que al momento de unirnos a la iglesia, establecimos un límite que nos distinguió a partir de ese instante del resto de la sociedad. Y esa distinción en muchas ocasiones se ha convertido en una fuente de conflictos, ¿cierto? ¿Cuál crees que fue la experiencia en el caso de la audiencia de Hebreos? Hebreos capítulo 10, versos 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, siendo expuestos públicamente a ultrajes y aflicciones, por otra, siendo compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos cristianos ya habían sufrido por Jesús, siendo rechazados de su comunidad judía e incluso tal vez hasta siendo dados por muertos. Y esto pasó después de haber sido iluminados, es decir, después de que ellos confiaron en Jesús. La persecución fue un combate que les llegó de diferentes maneras. Ellos fueron hechos prácticamente espectáculo, con vituperios y tribulaciones. Fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, incluyendo al mismo autor de Hebreos, porque recuerda que de los presos también os compadecisteis. También habían enfrentado persecución económica con el despojo de sus bienes. Pero, en fin, el punto es que ellos habían enfrentado estas cosas y las habían soportado. Podían recordar su resistencia pasada y animarse a mantenerse firmes en el futuro. ¿Por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Tal vez recordar las experiencias de otros en el pasado nos ayudaría a responder esa pregunta. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Y esta decisión tuvo consecuencias, ya que Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado tiene sus placeres, pero Moisés los vio como algo pasajero, incluso si estos duraran toda una vida terrenal. Sufrir el vituperio de Cristo significa luchar contra muchas cosas, simplemente por identificarnos con Él. Pero qué maravilloso es hacerlo, ¿cierto? ¿Qué tan fuertes y agobiantes pudieron haber resultado todos aquellos desafíos que tuvieron que enfrentar los creyentes hebreos?
pues hay una larga lista de consejos para responder a esos desafíos, registrados en la carta dirigida a ellos por parte del apóstol Pablo. Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Es decir, como Jesús agregó la humanidad a su deidad y ha experimentado el sufrimiento humano, Él puede ayudarnos en nuestra tentación, porque Él sabe por lo que estamos pasando. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es fácil juzgar y criticar, pero eso no es exhortación. Exhortar a otro es fortalecer la fe y evitar la ruina de la incredulidad. Cuando no estamos en comunión con otros, hay mucho menos a nuestro alrededor que nos protegerá de ser endurecidos por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Casi como un entrenador o un oficial militar, el autor les dice a sus compañeros seguidores de Jesús que se animen y se mantengan activos. Las imágenes aquí, manos y rodillas levantadas, pies hacia adelante, hablan de la disposición para trabajar y moverse por Jesús y su reino. Esta disposición es la primera en irse cuando uno se rinde ante el desánimo. Muy a pesar de todo el rechazo y persecución de que fueron víctimas los lectores de Hebreos, ellos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo. ¿Cómo se logra eso? Resistiendo con fe a la reacción que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, que si tú recuerdas, fue precisamente lo que le sucedió a Elías, cuando Jezabel le envió a su mensajero amenazándole. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era más fuerte. Había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento perdió su confianza en Dios. Cuando has alcanzado cierto nivel de victoria en Cristo, el enemigo siempre se esforzará por cansarte y hacerte desmayar. Y es allí donde deben resonar fuertemente en nuestra mente las palabras de Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuperar las fuerzas y fe originales luego de atravesar situaciones muy adversas como cristianos creyentes
puede resultar en una obra por demás difícil. En el caso específico de Elías, Dios le ayudó a recuperarse del desánimo. ¿Qué cosas hizo para restaurar la fe de su siervo y que pueden ayudarnos a comprender sobre la manera de avanzar juntos? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Antes de entrar en comunión con Él, la cual era por la corrección de su falsa actitud de temor, Dios le ordenó que comiera, ministrando así su debilidad física. No demandó una recuperación inmediata de su siervo, sino más bien, Él permitió que el profeta tuviera un tiempo para recuperarse de su depresión espiritual. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Dios sabía la respuesta a esta pregunta, pero igualmente sabía que le hacía bien a Elías el hablar con Jehová libremente, para así desahogar sus frustraciones, desahogar su corazón. Y, finalmente, luego de mostrarse a sí mismo a Elías en aquel silbido apacible, Dios le da trabajo que hacer. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías necesitaba una tarea en la cual enfocarse, para que evitara una excesiva introspección. Él necesitaba parar de verse a sí mismo y a sus propias circunstancias, por difíciles que fueran. Necesitaba seguir con lo que Dios quería que él hiciera. A la luz de todo esto, no debería entonces sorprendernos lo que Pablo sugirió a los creyentes en su carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Podemos acercarnos porque varios problemas ya han sido resueltos. El del acceso a Dios, el de un sumo sacerdote perfecto y el de la contaminación moral y espiritual, entre otros. Estos cristianos desalentados tenían varios problemas: persecución, relaciones difíciles, tiempos difíciles económica y culturalmente. Pero el verdadero problema era que su relación con Dios no estaba bien, y no se acercaban sobre la base de lo que Jesús había hecho. Por muchas dificultades que tú y yo tengamos, debemos acercarnos y hacerlo a la luz de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La exhortación de Pablo en su carta a los Hebreos
es una repleta de matices importantísimos dirigidos a los creyentes cristianos. Y uno de esos matices es aquel relacionado con el tiempo que están viviendo los lectores de su carta. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Y al ver a nuestro alrededor, tal pareciera que las palabras del apóstol Pablo mantienen una actual y total vigencia. Sí, porque en verdad estamos viviendo en los postreros días. Pero esto no es todo lo que Pablo les recuerda a sus lectores, sino también que tal y como el pueblo de Dios históricamente lo había experimentado, justo antes del cumplimiento de sus promesas, en repetidas ocasiones se encontraron con peligros que hubo que enfrentar. Muy probablemente esta fue la razón por la cual les llamó a comparar su situación particular con aquella que habían experimentado sus antepasados en el desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida. Primero, recordándoles en Hebreos capítulo 10, verso 37, que no deben desmayar, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y segundo, animándoles a que apoyándose en su experiencia pasada, cobraran fuerzas para resistir al futuro, al decirles en Hebreos capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una conclusión llena de confianza, no solamente para aquellos creyentes, ya que nosotros también estamos llamados a ser aquellos que perseveran y alcanzan la promesa de Dios, no siendo de los que retroceden a las viejas tradiciones ni a cualquier otra cosa que reemplace a Jesús. Dado que al cerrar nuestros ojos al morir, lo siguiente que veremos será la segunda venida, tú y yo también vivimos en los últimos días. Y por ende, cuán importante es hacer nuestra la exhortación de Pablo en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una exhortación que bien podría estar escrita en la portada de la Biblia de todo cristiano, porque vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar arraigados y cimentados, confirmados y establecidos en la verdad. El desánimo hizo fluctuar de la verdad a los creyentes hebreos, pero una confianza renovada en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto los haría mantenerse firmes en la fe. La razón por la que tú y yo podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Y es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Identifícate con Cristo.
Sufrir el vituperio de Cristo es precisamente esto: identificarnos con Él. El sufrir como cristiano no es algo de qué avergonzarse. Aunque el mundo desprecie al cristiano en sufrimiento, nosotros debemos glorificar a Dios por ello. No glorificamos a Dios por el sufrimiento, pero sí lo glorificamos a Él en el sufrimiento. Y lo glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros con el sufrimiento. Es muy cierto que toda persona sufre, cristiana o no cristiana, pero sufrir por causa de Cristo implica nuestra asociación con aquel que nos ha prometido una vida eterna al lado suyo. Número 2. Jesús conoce tu sufrimiento. En su carta a los Hebreos, el apóstol Pablo les recordó que en medio de sus aflicciones y tentaciones, había uno que por haber sido probado mediante el sufrimiento, es poderoso para auxiliar a los tentados. Y no solamente eso, sino que insiste también en que no solo fue real la tentación de Jesús, sino que fue tan real que padeció bajo ella. Hasta podemos decir que la tentación de Jesús fue más real y más difícil que cualquier tentación que nosotros pudiéramos enfrentar. Porque cuando aumenta la presión de la tentación, algunos solo encuentran alivio al ceder a ella. Pero Jesús nunca hizo esto. ¿Estás sufriendo tú hoy? Cristo Jesús te comprende totalmente y te dará el poder para avanzar. Y número 3. ¿Te habló Dios hoy? En Hebreos 1:2, Pablo lanza un mensaje para los creyentes de aquel tiempo y a la vez para nosotros, los creyentes de este tiempo, que en estos últimos días Dios nos ha hablado en el Hijo. Y no solo eso, sino que en el verso 1 aclara que lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras. Efectivamente, es verdad que Dios habló de varias maneras en el Antiguo Testamento. Habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Habló a Elías por una voz suave y apacible. Habló a Isaías por una visión celestial. Habló a Oseas por su crisis familiar. Habló a Amós por un canastillo de frutas. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Él sigue hablando a sus hijos cada día. ¿Escuchaste hoy la voz de Dios? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que aguardar con paciencia, confiar cuando todo parece sombrío, es la lección que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios. El cielo no los desamparará en el día de su adversidad. No hay nada que parezca más impotente que el alma que siente su insignificancia y confía plenamente en Dios. Y en realidad, no hay nada que sea más invencible. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube.
Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.